Bienvenidos al quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Didácticas para el entrenamiento de cualidades básicas en la danza, a cargo de la bailarina María Angélica Mota, de Bogotá. Hola a todos, mi nombre es Angélica Mota Nova, soy bailarina y docente de danza, también investigadora en las áreas de la educación artística y dancística. Actualmente me encuentro estudiando octavo semestre de licenciatura en educación artística en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y me desempeño como formadora en danza en el Instituto Distrital de las Artes en el programa CREA, acá en Bogotá, Colombia. Así que para mí es un placer darles la bienvenida a esta ponencia sobre didácticas para el entrenamiento de las cualidades básicas en la danza. En la danza y otras disciplinas se concibe el cuerpo como un instrumento y material de trabajo. Las presentes didácticas emergentes de la investigación favorecen los procesos de formación en danza, esos que tanto se requieren hoy en día. Los cuerpos cambian, se transforman, cada cuerpo es un universo totalmente distinto, así como lo son los estudiantes que acuden a nuestros espacios de formación día a día. A lo largo de los años, en mi proceso como bailarina, como en el de otros, he podido comprobar que los hallazgos y los aprendizajes muchas veces se quedan en el interior de nuestro cuerpo, que como bailarines no tenemos los hábitos de escritura o de investigación que permitan esa sistematización de esos aprendizajes para que a futuro se puedan convertir en estructuras metodológicas. Varios maestros en danza imparten la técnica desde la exploración y el aprendizaje de sus mismos años como bailarines. Y aunque esto no está mal, sí debería estar siendo reforzado por apoyos teóricos o pedagógicos, que en el caso de la presente investigación es lo que pretendemos, dar a luz ese tipo de estructuras metodológicas que puedan acompañar la enseñanza de la danza. La manera en la que estas didácticas nacieron precisamente partió de unos cuestionamientos, de unas preguntas detonantes en las cuales pretendía conocer cuál sería la mejor manera de enseñar a estos estudiantes, que es población primaria, a cómo bailar, cómo manejar su cuerpo, cuáles serían sus necesidades cognitivas, motoras, qué estrategias alrededor, en el entorno, podría yo encontrar para poderlas aplicar en los estudiantes, cuáles son los materiales que ellos tenían a la mano para trabajar. Y bueno, todas estas preguntas nos fueron guiando un poco para el diseño de estas didácticas. Para resolver estas preguntas, comencé con una investigación por una línea más empírica, haciendo actividades exploratorias a modo de laboratorio, en donde los fundamentos teóricos se dieron en torno a estos caracteres pedagógicos, como el reconocer cómo el entorno es influencia en las experiencias del sujeto, cómo desarrollar procesos de aprendizaje significativo, también el categorizar las habilidades cognitivas, motoras, físicas que fuesen esenciales dentro del aprendizaje de la danza, y también tener en cuenta elementos como el juego y la lúdica para lo que es el diseño de estas didácticas. Luego de varias consultas pudimos categorizar las capacidades y habilidades esenciales en la danza en los siguientes grupos. Tenemos lo que son las capacidades coordinativas, que son aquellas que conscientemente regulan y direccionan los movimientos con la finalidad de ejecutar una acción motriz, de acuerdo a Cardino Matos 2003. Ejemplo de esto está la disociación, la espacialidad, la lateralidad, el equilibrio, el ritmo. También tenemos las capacidades físicas. Estas están determinadas por factores energéticos que se liberan en el proceso de intercambio de sustancias dentro del organismo y que también son producto del trabajo físico. Esto también de acuerdo a Cardino Matos 2003, como la resistencia, la flexibilidad, la velocidad. Otra categoría creada es la de las capacidades neurolocomotoras, que son aquellas capacidades que requieren un especial uso de ciertas zonas del cerebro para la ejecución de tareas de movimiento y raciocinio específicas en la danza. Es decir, que son tareas que no se pueden ejecutar de forma inconsciente o por inercia. Ejemplo de esto podría ser la memoria corporal, que nos habla de las coreografías,
o también de la conciencia corporal. Otra de las capacidades, en este caso, serían las sociocreativas, que son esas cualidades que permiten la expresión o comunicación de ideas, sentimientos o imaginarios de forma rápida, original y divergente. Ejemplo de esto podría ser la imitación, la improvisación, la flexibilidad de pensamiento, entre otros. En cuanto a los referentes teórico-pedagógicos, se tuvieron en cuenta las nociones de autores como Ausubel, cuando él menciona como fundamentales los saberes previos para permitir posteriormente aprendizajes significativos. También a Laban con su comprensión de la corporalidad en función del espacio y la creación o caracterización del movimiento como tal, a Vygotsky en cuanto a los conceptos de colaboración y apoyo del entorno sobre el sujeto para esa construcción de aprendizajes, también a Dewey cuando él habla sobre el énfasis práctico que deben tener los contenidos que se aprenden. Si bien la danza en parte de conocimientos prácticos que están en constante movimiento, existen aspectos teóricos y habilidades en común con otras áreas del conocimiento o disciplinas artísticas como lo es el teatro, la educación física, que pueden ser transversalizadas en medio de la formación. Los aspectos de lúdica y de juego también se convierten en una herramienta inherente a la metodología, dinamizando así la enseñanza de la danza desde otras perspectivas. Los hallazgos encontrados al realizar las actividades con los estudiantes me permitieron estructurar una metodología didáctica que pudiese ser aplicada en diferentes contextos, grupos etarios, niveles cognitivos y demás. El primer grupo poblacional de la investigación fue un grupo de niños y niñas del curso de segundo y tercero de primaria del Colegio Internacional de la localidad de Fontibón en el año 2019. Este proceso se dio dentro de la virtualidad en medio de la pandemia, así que comenzó siendo como una estrategia remota. El módulo a impartir en ese momento dentro del currículo de danza era el módulo inicial que comprendía el reconocimiento corporal, es decir, el reconocimiento de sus capacidades coordinativas y físicas. Allí surgió la pregunta, ¿cómo hago para que comprendan estos estudiantes su espacialidad, su lateralidad desde el otro lado de la pantalla? Entonces es allí cuando recordé un juego popular de mi juventud que era un tapete electrónico que se conectaba al televisor, se llamaba Dance Dance Revolution, tenía unas flechas, un círculo en el centro y cada vez que se oprimían estas flechas con los pies se hacía como una coordinación con lo que aparecía en la pantalla del televisor. Ahora, ¿cómo trasladar este juego a un material que los estudiantes pudiesen tener en su casa? Bueno, es allí donde se crearon las tarjetas de baile. Luego de estudiarlo, se crearon estas tarjetas que permiten al participante ubicarse en el espacio en diferentes direcciones y realizar ciertos patrones de movimiento en cada una de ellas. Esto pues atendiendo a los cambios en los niveles del espacio, como también lo menciona Laban. Cada tarjeta es numerada y representa una ubicación o dirección dentro del espacio en relación a un centro. Cuando el estudiante se encuentra en dicho centro, recibe unos comandos de voz de acuerdo a esa numeración. Además, también se le agregaron unos comandos de acuerdo a los niveles en el espacio, ya sea alto, medio o bajo. Por ejemplo, digamos que el estudiante escucha número 1, nivel alto. Quiere decir que se debe ubicar donde está la tarjeta 1 y realizar un movimiento referente a este nivel alto. A medida que se va desarrollando la actividad, se va midiendo el tiempo de ejecución de respuesta del estudiante frente a la ubicación y al movimiento improvisado o determinado que se le haya indicado de acuerdo a sus niveles en el espacio. La elaboración de las tarjetas y de los dados se enseñó por medio de tutoriales que se subieron a YouTube y posteriormente, en medio de las clases sincrónicas, se organizaban las tarjetas en el espacio de cada uno de los estudiantes. Para esto, cada uno de ellos debía tener en sus manos elaboradas las tarjetas para que así pudiesen organizar en su sala o en su cuarto, allí en su casa, las tarjetas y poder participar. Algunas de las tarjetas también se realizaron con letras, esto para afianzar el aspecto gramatical en algunos de los participantes que tenían algunas dificultades o trastornos con la lectura, ya fuese dislexia o dislalia. Entonces se colocaban las letras que más se les dificultaban a ellos para que a través de la repetición y la diversión
se fuesen familiarizando con este tipo de símbolos con los cuales habían tenido como algún tipo de dificultad. En las primeras sesiones, la respuesta a los comandos de voz en cuanto a letra y número se demoraban más o menos entre 30 y 40 segundos para que los estudiantes se ubicaran dentro del tablero, pero con sesiones más adelante se evidenció que ya esta respuesta era entre 3 y 4 segundos, lo cual fue un gran avance. Posteriormente se agregaron unos dados. Los dados surgieron como respuesta para aquellos estudiantes que se encontraban solos en su casa. Debido a la pandemia no tenían con quién compartir, así que no tenían una persona que les diese las instrucciones o direcciones con los comandos de voz. Por eso cada uno de los dados tenía, ya fuese los números o las letras, o la indicación de los cambios de niveles, ya fuese alto, medio o bajo. Con eso el niño podría poder practicar el juego. Las capacidades y habilidades a mejorar con esta didáctica son las coordinativas y neurolocomotoras, fortaleciendo específicamente la lateralidad, la espacialidad, la atención y la respuesta frente a comandos que eventualmente ayudarán a la conciencia corporal y a la memoria. Los objetivos a alcanzar eran afianzar las habilidades motoras, lograr referenciar el cuerpo dentro del espacio en cuanto a direcciones de desplazamiento, niveles, y además de esto, que los estudiantes pudiesen proponer elementos de improvisación y de velocidad. Nuestra segunda didáctica es el ajedrez humano. Esta se aplicó en el año 2018 en el Colegio Villa María del Carmen con los grupos de tercero de la sede B y C. Esto en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Para contextualizar, una de las estrategias del área de matemáticas en el colegio fue desarrollar el juego de ajedrez como un catalizador del pensamiento lógico y analítico. Aprovechando los cubos de ajedrez que se utilizaban dentro de la enseñanza de este juego en el colegio, lo transformé y lo ideé para que pudiese ser aplicado dentro del aprendizaje de la danza. Esta vez un juego de mesa y un juego de rol atravesando la estrategia didáctica de la enseñanza de la danza. Partimos de un dado de improvisación, que en este caso tiene las figuras características del ajedrez: el caballo, el peón, el alfil, la reina, la torre, el rey. Cada estudiante debía elaborar su propio dado para que en otros espacios que no fuesen el de la asignatura de danza le sirvieran para practicar el juego. En un comienzo los estudiantes hacían una exploración de cada uno de los roles. En este caso improvisaban sobre cómo podría ser la voz, la corporalidad o la gestualidad de esos personajes o fichas que hacen parte del juego de ajedrez. Luego de esto se recordaban las premisas de movimiento que cada una de las fichas del ajedrez nos indican. Por ejemplo, que el caballo se mueve en L o que el alfil se mueve 3 casillas en diagonal, porque de esta manera ellos deberían moverse en la realidad. Posterior a esa improvisación, los estudiantes debían escoger una ficha o rol que los iba a caracterizar durante todo el proceso. Cada estudiante elaboraba la imagen de su ficha o de su propio rol en cartulina para así identificarse. Ellos la ponían de esta manera en el pecho, pegada con cinta o con algún gancho. En lo posible, lo que se aconsejaba era dividir el grupo previamente en 2 bandos, en blancas y negras, para que el número de fichas tuviese un balance en medio de los juegos que se fuesen a realizar o cada partida a realizar en cada clase o encuentro. Ya teniendo claros los roles, se comenzaron a desarrollar partidas del juego, ya fuese en el salón de clase o en el patio. El tablero de ajedrez se dibujaba con cinta o con tiza y en caso de no tenerla se daba la premisa de que el número de casillas se daba a través del número de pasos que cada jugador iba dando. Se escogía un rey en cada uno de los 2 bandos, que era el que escogía las fichas a jugar. Cada estudiante en su rol debía tener presente que al momento de ser llamado por el rey, debía avanzar primero por número de pasos, de acuerdo a ese desplazamiento que tenía su personaje, y que también debía actuar de acuerdo a esas características de personalidad que tenía su rol o ficha. Algo muy importante es que al final de cada partida desarrollábamos un círculo de la palabra o un momento de reflexión en donde hacíamos algunas preguntas, en donde veíamos cómo tenía que ver el juego del ajedrez con la formación de nuestro cuerpo, la ubicación
también esos trabajos de improvisación que habían tenido algunos de los estudiantes al momento de caracterizarse como rey, como alfil o como caballero. Esto no solo solidificaba las relaciones de los estudiantes, sino que también resolvía algunos de los conflictos internos que había en medio de ellos. En un inicio, la velocidad de interpretación, realización de las jugadas, movimientos era lenta y confusa. Las direcciones eran mejor comprendidas por el grado de tercero de la CDB en comparación al grupo de tercero de la CDC. Más adelante se pudo concluir que estas causales se daban, o estas diferencias se daban, por causa de algunas dinámicas colaborativas, de disciplina, de escucha, de trabajo en equipo que estaban más desarrolladas en el grupo de la CDB que en el grupo de la CDC. Desde la tercera sesión en adelante, los grupos tenían más claro el proceso, se organizaban más rápido, generaban otro tipo de variaciones del juego. En el caso del grupo de la CDB, se pudieron realizar mayor cantidad de sesiones porque esta actividad tuvo más acogida entre ellos. Traían su ficha, sus dados, más o menos se tomaban 15 o 20 minutos de la clase de danza para hacer alguna partida del juego, y esto posibilitó que cada vez fuesen más rápidos en la realización de las jugadas y que consecuentemente pues el juego les permitiera desarrollar cierto tipo de habilidades motoras y cognitivas que fueron de gran ayuda para la formación de ellos en cuanto a su reconocimiento corporal, la lateralidad, el reconocimiento del otro, la expresión corporal y visual, también trasladar de la imaginación a espacios visibles que les permitieran generar un mayor interés y compromiso con lo que estaban aprendiendo, de entender cómo un juego de mesa podía ser pasado a la vida real e implementar también esto en insumos técnicos que a futuro podrían convertirse en secuencias coreográficas a partir de los desplazamientos dentro del tablero de ajedrez, como también de la actuación y la corporalidad de los personajes de este. La observación y análisis de estas actividades me permitió generar una estructura metodológica para el diseño y creación de didácticas que les sirvan a los maestros para aplicar específicamente en danza. Está basada en preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el tipo de población y cuáles son esas necesidades motoras, cognitivas, físicas, expresivas, artísticas que necesitan los estudiantes o que requieren los estudiantes de danza específicamente? Recordemos esas capacidades, esos grupos, esas categorías que se nombraron al comienzo de la ponencia. La segunda pregunta es, ¿cuál es ese objetivo o saldo pedagógico que quiero alcanzar con los estudiantes? Tercera pregunta, ¿cuáles son los materiales físicos que se tienen a la mano que nos podrían servir para transformarlos en algo o en un instrumento que nos sirva para enseñar en ese momento la danza? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los materiales ideológicos a la mano? En cuanto a esto es, ¿cuáles son las temáticas, pensamientos, ideologías que se manejan dentro de la institución en la que me encuentro? O también, ¿cuáles son los temas de moda que se están generando en la sociedad, ya sean temas políticos, económicos, sociales, culturales? Porque estos materiales de conocimiento también nos pueden servir de insumo para la creación de ciertas actividades dentro de la clase de danza. La quinta pregunta que te debes hacer es, ¿cómo puedo hacer que esta actividad sea cada vez más divertida o dinámica? Como sexta premisa, consideraríamos estos tres momentos que puedes tener en cuenta durante el desarrollo de tu clase. El primer momento es la contextualización. Siempre ese tema que vas a desarrollar debe tener una explicación o una fundamentación teórica o histórica para que los estudiantes se puedan enganchar con ella. También la puedes hacer a través de una actividad en donde te conectes de forma creativa con los estudiantes desde un comienzo. El segundo momento es siempre explicar el paso a paso, que es algo muy sencillo y fácil de conocer, interpretar y realizar. Y como tercer momento tenemos el círculo de la palabra, que a mi modo de ver es el momento más importante porque es donde los estudiantes socializan y comparten esos aprendizajes que obtuvieron tanto mentalmente, espiritualmente, cognitivamente y también físicamente.
Básicamente lo que estas didácticas y estructuras nos invitan es a que pensemos la danza no solo desde el movimiento, sino desde las necesidades del contexto, involucrando el juego, la lúdica, otras áreas artísticas, sobre todo cuando se trata de grupos de primaria, en donde se debería enseñar de forma integral y transversal. Además, también debemos tener en cuenta los temas de moda, pues estos pueden ser un buen material para involucrar. Es decir, que en medio de la formación en danza debemos preguntarnos qué es lo que se necesita enseñar, entrenar, ya sea en este caso, como lo colocamos al comienzo, las habilidades motoras, físicas, interpretativas, creativas, y pensarse cómo hacerlo de una forma diferente. Si lo hago como me lo enseñaron en la clase de ballet, en una barra al piso o enfrente de un espejo, o si lo hago de otra forma, haciendo uso de otros elementos del entorno próximo, sobre todo para que la danza no sea solo vista desde ella misma, sino desde otras disciplinas. ¿Quién iba a pensar que en clase de danza podíamos jugar ajedrez, resolver enigmas lógicos, comprender la espacialidad, resolver conflictos comportamentales, todo esto en medio de un espacio lúdico y artístico? Muchas gracias a ustedes por haber participado de esta ponencia y nos veremos en otra oportunidad. Sigan con nosotros en el quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia: Diseño de un cuestionario para conocer la concepción de los directores, coreógrafos y bailarines sobre la importancia de la condición física en la práctica de la danza, a cargo de la magíster Andrea del Pilar Rivera, de Tunja, Boyacá. Buenos días, mi nombre es Andrea Rivera, soy licenciada en Educación Física de la Corporación Universitaria Senda de la ciudad de Bogotá, magíster en Pedagogía de la Cultura Física de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de un cuestionario para conocer la concepción de los directores y coreógrafos y bailarines sobre la importancia de la condición física en la práctica de la danza. Bueno, como tal vamos a mirar cómo se creó, pero qué resultado me arrojó en cuanto a lo que ellos pensaban sobre la importancia de la condición física y cómo ellos la manejaban. Esto quiere decir que vamos a mirar todo lo que implica y lo importante que es para ellos trabajar esta condición y cómo realmente se trabaja. Bueno, esta investigación surgió a raíz de que en las puestas en escena se evidenciaba, detrás de bambalinas, se evidenciaba el cansancio, el agotamiento y la fatiga con que salían los bailarines. Obviamente, cuando estas presentaciones superaban más de 20 minutos. Acá en Bogotá, por ejemplo, para participar en IDARTES o para hacer una presentación, un espectáculo, pues se necesita por lo menos de 1 a 2 horas máximo de espectáculo, ¿no? Obviamente entonces toca mirar allá a fondo, se quería mirar allá a fondo cómo es que esos bailarines realmente salían, cómo era su preparación. Entonces digamos que esa investigación surgió a raíz de todo eso. Entonces tuvieron 4 enfoques o 4 parámetros como para mirar realmente cómo es que ellos trabajaban su condición física en sus ensayos, quién eran los bailarines, qué hacían los directores y coreógrafos y cuál era ese proceso de formación dentro de las academias. Entonces, por ejemplo, dentro de la danza o de la academia podemos mirar cómo son sus calentamientos, cómo son sus ensayos y que a partir de estos dos, cómo eran sus presentaciones, ¿no? En cuanto a los bailarines, si bien es cierto, aquí en Bogotá, pues hay demasiadas agrupaciones de diferentes estilos de danza, de géneros, en donde pues no todos tienen la profesión de bailarín, o sea, no son artistas, no son maestros danzantes, sino que
Tienen otras profesiones de base que es como tal que viven de eso. ¿Listo? Y en cuanto al proceso de formación, aquí vamos a mirar el que se preocupan o se preocupaban, no sé todavía, de que la técnica y la coreografía son el eje fundamental para armar y que ese espectáculo salga genial, ¿no? Y obviamente la conciencia corporal de la persona. Em, en cuanto hablo de conciencia corporal, es como esos movimientos que realizo durante la puesta en escena o el baile, pues me cuenta algo, porque pues en sí eso es lo que trata en sí la danza, ¿no? Independientemente de. Y cómo estos directores y coreógrafos, qué experiencia tienen y cómo ellos abarcan toda esa parte de entrenamiento, por decirlo así, de que hay unos que son directores y coreógrafos al mismo tiempo, otros son simplemente directores y se apoyan de un coreógrafo o viceversa. ¿Listo? Entonces, obviamente ellos están encaminados a la perfección del arte, a que todo salga muy bonito, a que ese cuerpo del bailarín transmita lo que ellos realmente necesitan al momento de crear sus puestas en escena. Para dar una connotación más grande, en cuanto hablamos de condición física, existen muchos estudios a nivel internacional como a nivel nacional. En nacional solamente hay 4 investigaciones que se han hecho en Cali y en Barranquilla, donde han cogido diferentes grupos y han hecho diferentes pruebas físicas, o sea que al bailarín ya no, el bailarín ha sido tratado ya como un atleta de alto rendimiento. Entonces, en cuanto a nivel internacional, han habido muchos estudios, entre estos destacamos a Guayon, a Kudedaski y a Kosai, obviamente Rodríguez y otros más, en donde ellos han visto la importancia de la condición física dentro de la danza. Específicamente lo han hecho sobre ballet contemporáneo y jazz. ¿Listo? Donde el entrenamiento que se le da a la danza debe ser acorde al género que se está realizando. No es que yo lo ponga a correr, no, es simplemente que se está buscando que esos entrenamientos que necesita el bailarín para que mejore su condición física sean encaminados y que los movimientos que se realizan dentro de ese entrenamiento sean iguales a la danza. Se han hecho varias revisiones bibliográficas y han hecho evaluaciones y mediciones con programas experimentales donde han dicho que es necesario para el bailarín tener un entrenamiento adecuado para mejorar su condición física. Bueno, este cuestionario tiene un enfoque que es de una investigación mixta, tiene unos datos cuantitativos y unos datos cualitativos. Se realizó para su análisis, se realizó un estudio de análisis lineal multivariado factorial de tipo 3, estudios post-hoc DMS, Tukey, medidas marginales y estadística descriptiva de estimación de parámetros. Matriz de transformación y nivel de significancia de 0.5 de 2 colas. Ese fue como el análisis que se le realizó al cuestionario. El cuestionario como tal tiene 54 variables, esto quiere decir que consta de 54 preguntas, el cual está dividido en 10 categorías. Tiene preguntas de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Para realizar todo esto se encuestó a bailarines, directores y coreógrafos entre los 18 y los 70 años de género femenino y masculino. Se cogió la muestra grande, o sea, hay 512 agrupaciones en la ciudad de Bogotá, donde hay 30 integrantes por máximo en cada compañía. Y se encuestaron a 130 personas.
Bueno, en cuanto a la fase, el, el, el cuestionario tuvo 5 fases de diseño y de aplicación. O sea, la primera fue el diseño, donde se escogieron las categorías y para poder realizar y poderlo implementar en la prueba piloto, em, se realizó una comprensión lectora con 10 personas totalmente ajenas a la danza, es decir, no tenían nada que ver con la danza, no conocían de la danza, y la idea era que ellos entendieran las preguntas y las pudieran contestar sin ningún inconveniente. En la segunda fase se realizó la aplicación o la prueba piloto a 40 personas. A ella hablamos de directores, bailarines y coreógrafos. Se hizo la depuración de los datos en Excel y este cuestionario, pues como estábamos en época de pandemia, que fue en el 2020, se envió por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico y se usaron redes sociales. Se analizó, los datos se analizaron por medio del CPS, por medio de un software llamado CPS versión 25. Bueno, vamos a la tercera fase, que es donde se validó. Quiere decir que qué tan fiable fue ese cuestionario. Se validó por medio del alfa de cromas y un TR-test. El TR-test se realizó 30 días después de que se realizó la primera, por decirlo, contestación. O sea, la prueba piloto fue la primera fase, que es donde se sacó el alfa de Cronbach. Se esperaron 30 días para hacer el TR-test, la otra viabilidad que me dice si ese cuestionario es viable o no, en donde espero 30 días para volvérselo a realizar a las mismas personas. Y la fase 5, pues ya al realizar la validación con estos dos métodos, se aplicó a 130 personas y se hizo el análisis estadístico y se sacaron los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados de fiabilidad, en cuanto al alfa de Cronbach dio un puntaje de 0.0839, es un puntaje bueno. O sea, que quiere decir que es un cuestionario viable y que mide lo que realmente quiero medir. O sea, quiero saber qué tan importante para ellos es la condición física y cómo realmente la manejan. Si la manejan bien, si la manejan mal. Y en cuanto al TR-test, también me dio un puntaje alto de 0.7, que fue el más bajito, pero está entre los niveles de fiabilidad, de confiabilidad de que es un test, que es un cuestionario que mide lo que realmente necesito observar. Bueno, en cuanto a los resultados, evidenciamos que sí, la mayoría de las personas que practican danza, casi en su mayoría tienen diferentes profesiones. Entre esos, solamente de 130, 33 de ellos son maestros y docentes de danza y artes escénicas, y las otras 97 son profesiones en el área de salud, son profesiones en ciencias de la educación, profesiones en ciencias de comunicación, ingenieros, microbiólogos, empleados y estudiantes. En cuanto al género de la danza y el rol de la danza, se evidenció que el género dancístico que más se maneja en Bogotá es la danza folclórica. Y digamos que hay otra variedad, pero ya son solamente 26 personas donde manejan ballet, salsa, folclore, contemporáneo, jazz y urbano. El género de la danza, entonces aquí fue importante para nosotros saber cómo se considera dentro de la danza. Entonces, dentro de los que bailan danza folclórica, la mayoría dijo que eran amateurs, o sea, que hacen estas danzas por pasión, por hobby, por amateurs, preciso, se me fue la paloma, que lo hacen por pura diversión. Y solamente cuando bailan diferentes estilos, o sea, que no solamente se dedican a una danza,
15 de ellos son profesionales, 5 son amateur y 6 son principiantes, que son los que bailan salsa, ballet, folclore, contemporáneo y urbano. ¿Cómo calienta y quién lo dirige? Es supremamente fundamental. Bueno, aquí nos damos cuenta que la mayoría de los que practican la danza calientan bailando. ¿Listo? Y hacen movilidad articular. No quiere decir que no sea el adecuado, pero es su manera de cómo calienta y quién calienta. Y el que más, y en este caso, las compañías se apoyan siempre de un bailarín. Muchas veces, a veces son pues o educadores físicos o tienen algo que ver sobre entrenamiento, como hay otros que definitivamente pues no. ¿Listo? Bueno, seguimos que baila por y el género de la danza. Entonces nos dimos cuenta y en el cuestionario se evidenció que la mayoría de los que practican danza folclórica hacen este tipo de actividad por placer. Y solamente, que fueron 29, y solamente 16 de ellos, de 130, hacen este tipo de actividad por hobby, por placer, por dinero y por hacer ejercicio. Entonces, eso quiere decir que usan la danza como un medio de un hábito saludable, es un estilo de vida como para no permanecer en su quehacer diario, ya sea de otra profesión, como nos dimos cuenta, la mayoría son de oficina, entonces usan la danza como una manera de pasión, de amor hacia ese arte. Bueno, en cuanto a la condición física, se tuvieron diferentes en las diferentes categorías. En la historia del danzante, por ejemplo, para ellos la intensidad que manejan dentro de su danza es acorde a lo que necesitan y eso va a ayudar a que mejoren su condición física. Obviamente se tuvo en cuenta el tiempo de la sesión de ensayos, pero el tiempo que realmente le dedican ellos no es suficiente. O sea, ya más adelante vamos a ver cuánto es que realmente ellos manejan. O sea, lo que quiero decir es que el tiempo que le están dedicando diario no es suficiente para mejorar una condición física o hacer esos cambios fisiológicos que se necesitan para que el bailarín mejore ciertas partes de la danza. También se evidenció que entre los años bailando, que no es igual una persona que empieza bailando con uno que lleva mucho tiempo bailando, porque ya a él le gana en gran bagaje en cuanto al tiempo, porque tiene más experticia, porque sus movimientos son mucho más amplios, sus movimientos son mucho más precisos que una persona que está hasta ahora comenzando. En cuanto a la condición física, en cuanto a la resistencia cardiorrespiratoria y fuerza en la danza, se hicieron unas pruebas donde les decíamos cuántas push-ups realiza en un minuto, cuántas abdominales y cuántas sentadillas realiza. Esto quiere decir que su condición es acorde, pero cuando tiene una presentación se sienten totalmente fatigados, o sea que no están trabajando adecuadamente la condición física dentro de los ensayos. En cuanto a la flexibilidad, el trabajo de acondicionamiento físico en la danza y una actividad adicional. El bailarín por lo general, su flexibilidad dice que es buena, pero no le están dando la importancia que realmente se necesita en las sesiones, o sea, no las colocan ni al inicio no le dan la importancia, simplemente se enfocan en realizar las coreografías, en aprenderse, en corregir,
pero cuando se termina o cuando se inicia o cuando está en el intermedio no le dan la importancia al estiramiento, le dan la importancia al estiramiento más a los miembros inferiores que a los miembros superiores, y esto debe ser integral. Y en cuanto al trabajo físico, para ellos es importante el trabajo de acondicionamiento, pero no lo trabajan dentro de su grupo como tal. Eso se evidencia es que nomás en los calentamientos, que su calentamiento es bailando. Y pues para ellos es importante todas las cualidades físicas, pero no las manejan todas. ¿Listo? Y dicen que es supremamente importante hacer un trabajo adicional, es decir, que no solamente me dedique a bailar, sino que realmente debo trabajar otros aspectos. Y en cuanto a la actividad adicional, nos damos cuenta que muy pocos realizan otro tipo de actividad, eh, realizan, pero no con la misma, no realizan y otros sí realizan, y los que realizan, lo realizan no con la intensidad igual a la de la danza, al contrario, esta es menor. Entonces, es importante aquí saber que la actividad adicional que yo voy a hacer o el ejercicio adicional debe ser igual o mayor a lo que yo realizo en la danza para así generar cambios fisiológicos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, el cuestionario fue creado con el fin de conocer las concepciones de los directores y bailarines sobre la importancia de la condición física en la danza, aunque este tema, que debe ser fundamental, no le dan el mismo nivel de importancia dentro de su formación como artistas, siendo profesionales, principiantes o aficionados en este arte, ya que para la condición física sea considerada buena debe reunir aspectos como fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad y composición corporal, viéndose la falta de una buena preparación desde los ensayos y un poco más visible en las puestas en escena, es decir, que lo que están realizando dentro de sus ensayos no se está viendo reflejado dentro de las puestas en escena. O sea, que hay que cambiar o hay que mejorar ese trabajo físico que realmente necesita un bailarín al momento de hacer una puesta en escena. De las 130 personas se destaca la importancia de trabajar la condición física. Para ellos es importante trabajar la condición física, pero no le dan esa importancia que realmente se requiere. Y el tiempo que le dedican son 180 semanales, ni siquiera es diario, sino semanales. Entonces hay que aumentar el número de ensayos dentro de la semana, como las horas. O sea, no es que yo no tengo tiempo entre semana, entonces yo lo hago entonces todo el domingo, no, porque ya no se compensa, no sería lo adecuado, ¿no? Pero, y no. Bueno, obviamente lo ideal sería que los calentamientos fueran encaminados a mejorar la danza. Casi siempre se utilizan los calentamientos ya sea para repasar algún baile, para mejorar algunas secuencias coreográficas, y que estos calentamientos sean realizados por una persona que sepa tanto de danza como de entrenamiento deportivo. Dentro de los estudios que realizaron internacionalmente, es importante tener en cuenta los principios del entrenamiento, como ya les dije, el danzante o el artista como tal, el quien danza, lo han considerado un atleta de alto rendimiento. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos detalles. Y pues nada, muchísimas gracias por la participación, por haber expuesto. Esto fue un trabajo de mi tesis de investigación, el cual surgió pues porque evidencié, porque lo viví y pues quería
ayudar a este mundo de la danza en que a mejorarla, a que realmente seamos bailarines profesionales, que surja, porque a veces la danza como que la tenemos muy por allá, muy allá, como que bonito baila, pero ya. Entonces, pues nada, gracias por la invitación a este quinto simposio regional de educación artística y pues por haberme permitido dar a conocer mi investigación en la cual pues todavía sigo trabajando. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en el quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.